Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio de Abogados de San Martín. Vamos esperando que se terminen de incorporar quienes están en sala de espera. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda clase del curso sobre honorarios profesionales. Bienvenida, doctora Vexina. Gracias. Hoy vamos a hablar sobre regulación judicial, así que cuando guste la clase es suya. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, habíamos trabajado la clase pasada el tema de los convenios y pactos de cuota litis. Hoy vamos a empezar a hablar de la regulación judicial y nos quedaría una tercer clase que va a ser de ejecución, ¿sí? No sé si quedó algo pendiente, alguno quiere hacer alguna consulta de la primera parte o le quedó alguna duda que quiera plantear antes de empezar con el tema de la regulación. Y si no empezamos y después vamos a ir conectando y viendo un poco las diferencias ahí. No sé si en el chat alguien planteó algo. Por ahora no. No. Bueno, ok. Entonces vamos a compartir esta segunda clase, ¿sí? Vamos a hacer un mini repaso. Voy a minimizar acá porque si no, no me tapa el power. Ahí lo ven bien. Valeria, vos Sí, se cualquier ve cosa perfecto. me Se ve comentás perfecto. si hay alguna pregunta o alguna intervención. Bien. Bueno, recuerdan, en la clase pasada nosotros trabajamos el tema de los convenios. Y entonces vamos a hacer algún repaso mínimo, 5 puntos clave de lo que es la clase uno. Primero, hablar que la consulta genera derecho a honorarios desde el primer acto profesional. Aquí llamamos primer acto profesional a la consulta. Dijimos que hasta la consulta mínima en una entrevista con ese cliente da derecho a una percepción de honorarios. También preferimos el convenio por encima de la regulación y hablamos justamente de las ventajas que tiene el convenio de honorarios o el pacto de cuota litis respecto de una regulación judicial que siempre es incierta y muchas veces no es satisfactoria, ¿sí? Ese pacto, tenemos ahí modelos que yo les subí la clase pasada, es una herramienta segura, que debe ser hecha por escrito, en doble ejemplar, y que se puede incluso subir en el colegio de abogados para que sea registrada. Hay topes legales estrictos en el pacto de cuota litis y hay algunos que, que están prohibidos, ya eso lo vimos la clase pasada. Siempre tenemos derecho al cobro de los aranceles, ya sea porque si el pacto fuera nulo, el derecho a cobrar, obviamente que siempre se mantiene, será por regulación judicial eventualmente o reduciéndolo a los mínimos, a los máximos legales en ese caso. Y siempre la regulación, ya sea en convenio o después, bueno, lo que determina el juez, pero si hacemos un pacto, es conveniente hacerlo en use o en una moneda que mantenga el valor de nuestro honorario, ¿sí? El use lo que permite es una actualización automática a medida que le aumenten los salarios a los jueces y eso nos protege de la pérdida de valor que podría tener si lo hubiéramos pactado en pesos. ¿Sí? Bien, hoy vamos a trabajar con lo que son, lo que es la regulación judicial, ¿sí? Las pautas para la fijación de los honorarios en los distintos procesos, la determinación de la base regulatoria, las etapas y el cumplimiento del proceso, qué pasa cuando no se cumple completo, y también vamos a hacer alguna actividad de aplicación un poco de esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, en principio sabemos que nosotros tenemos que, o nos conviene hacer convenio, convenio de honorarios. Ya dijimos que en defecto de contrato escrito, los honorarios serán fijados en la forma que determine la ley. Pero siempre eso es en defecto del contrato escrito, es decir, que el contrato fijado, firmado entre las partes, tiene prioridad sobre la regulación judicial. Si yo acordé con mi cliente, hice un pacto, de cuota litis, un convenio de honorarios, ese va a tener prioridad sobre una regulación judicial y el juez tendrá que ajustar la regulación
a ese pacto que obviamente yo informé al juzgado, ¿no? Que subía el expediente, de lo contrario el juez desconocería que existe ese pacto. Pero nosotros siempre vamos a tener que percibir honorarios, ya sea por regulación judicial o por el contrato que se firmó. Es decir, que sabemos que los jueces de oficio, ¿sí? Van a regular judicialmente honorarios a todos los letrados que intervengan, aun cuando lo haya pedido solo uno o nadie lo haya pedido. Sabemos que en determinada etapa procesal, por ejemplo, para el momento de dictar sentencia, siempre que se pueda determinar la base regulatoria, o en las sucesiones, por ejemplo, o en una sentencia de alimentos o de divorcio, va a estar la regulación judicial. ¿Sí? Eh, Podría ser que el profesional pide una regulación de acuerdo al arancel y en ese caso, si pide una regulación, dijimos que se extingue lo que firmaron las partes, ese contrato firmado por las partes, deja de tener vigencia, deja de tener valor y se va a estar a lo que el juez regule como honorario profesional, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en la ley se establecen distintas etapas o instancias en los procesos judiciales y esas instancias implican una determinada regulación por etapa. Es decir, si yo intervengo solo en una etapa, esa etapa es la que se va a ser regulada. Y si, por ejemplo, hubiera una actividad posterior a estas etapas procesales, el juez también está obligado a regular honorarios por fuera de esas etapas que establece la ley. Esta regulación siempre tiene que estar fundada y a veces notamos que ese fundamento de la regulación muchas veces no existe. Se determina un valor en use, ¿sí? Una cantidad de use determinada y no hay ningún tipo de fundamento respecto de esa regulación. Para fundarlo, el juez debería indicar el monto del juicio, los antecedentes del proceso, las pautas del artículo 16, ¿se acuerdan que ya las vimos cuando hablamos de qué nosotros tenemos que tener en cuenta también para establecer un monto, un valor en respecto de nuestros honorarios en un convenio? Estas mismas pautas el juez también las debe considerar en el momento de la regulación. ¿Y cuáles son las tareas que el profesional ha realizado? Muchas veces cuando interviene más de un abogado en distintas etapas de un proceso, ocurre mucho en las sucesiones, donde es bastante común que los clientes cambien de letrado o en otros juicios. El juez nos pide que hagamos un detalle de las tareas que realizamos para después, a partir de ese detalle de tareas y de la etapa que cumplimos, hacer la regulación judicial. Entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, en una sucesión, cuáles son las tareas que realizamos, si son a favor de la masa o solo de un cliente, y a partir de esas tareas, qué etapa procesal cumplimos, ya sea solos o en colaboración con otro letrado. Y evidentemente, teniendo en cuenta esos antecedentes dentro del proceso, el juez va a tener que determinar cuál es la regulación que nos corresponde, ¿sí? Sabemos que el monto siempre se expresa en use. He tenido algunas consultas de jueces, de clientes, digamos, abogados a los cuales los jueces le han regulado en pesos. Eso obviamente no es válido, es una regulación que habría que impugnar, porque la regulación, lo expresa directamente la ley, tiene que estar empezada en use. Porque habíamos dicho que esta regulación en use nos permite actualizar el valor. Si estuviera regulada en pesos, bueno, lamentablemente habría que hacer todo un trabajo de conversión y bueno, y se estaría contradiciendo evidentemente la letra de la ley. También dijimos que es conveniente cuando hacemos un convenio esta expresión de la regulación en ius, no solamente cuando es una regulación judicial, sino en el convenio también hablamos de que es conveniente establecerlo en ius. ¿Por qué? Porque eso nos permite, por ejemplo, aceptar pagos parciales en valor use al momento del efectivo pago. No sé si se entiende lo que digo, ¿sí? Cualquier cosa me comentan. Es decir, si yo decido, yo acuerdo con mi cliente que mi labor por esa actividad o por ese objeto procesal va a ser 40 use, podría ir aceptando pagos parciales, ¿sí?
de 10, 15, 5 o 2 use que voy a cobrar al momento del efectivo pago y voy a dar como pagos 2 use, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, obviamente que la regulación también tiene que estar hecha en valor de use y ya lo vamos a ver en ejecución. Eso nos va a permitir determinar el valor efectivo al momento del pago real, que obviamente muchas veces no coincide con el momento de la regulación. Con respecto a, a la regulación de honorarios, la misma ley en el artículo 16 establece que no van a ser iguales los honorarios de la parte vencedora o la parte que perdió el juicio, ¿sí? Digamos, en general, los honorarios de la parte vencedora son más altos que la parte del abogado que perdió el juicio, y el mismo artículo 16 establece que la parte vencedora se le va a efectuar la regulación en base a la media de la escala del artículo 21. Es decir, que si nosotros tenemos el artículo 21 que establece un máximo y un mínimo, para regularle a la parte vencedora no van a ser el 10% del valor, ¿no? Y el máximo sería el 25, del 10 al 25, sino se va a establecer un valor intermedio. Eso sería el valor justo en la regulación de honorarios. Eh, Después, obviamente que tenemos, ya lo dijimos, los mínimos legales, ¿no? En ningún caso el juez podrá violar los mínimos legales bajo pena de nulidad. Eso lo establece el artículo 16. Y la regulación por debajo del mínimo hace incurrir al juez en falta, ¿sí? Podría ser pasible de una denuncia por, digamos, mal ejercicio de su cargo. El mínimo sabemos que es un mínimo absoluto, que son los 7 Ius. Ese mínimo muchas veces está controvertido, sobre todo cuando se trata de determinar una regulación en base a un valor, digamos, de sentencia bajo, ¿sí? Y entonces muchas veces se considera que, bueno, teniendo en cuenta el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, ese honorario excedería, ¿sí?, el porcentaje que establece este artículo 730, que es del 25%, y sería excesivo. Obviamente que eso es en relación con los honorarios que tenga que pagar la vencida en costas. Y esto me parece que genera, lo aclaro acá y después lo vamos a conversar también entre nosotros más adelante, eh, una, eh, una falta, digamos, de consideración respecto de los honorarios del letrado, que más allá del valor del juicio, se le debe evaluar su propia labor, es decir, su actividad dentro del proceso, tal como dijimos anteriormente. Es decir, independientemente del valor que tenga en la sentencia, el monto de la sentencia, no puede ser que un abogado que litigó un caso completo y complejo seguramente, reciba menos de los 7 IUs que establece la ley como el mínimo por su labor judicial. Entonces, bueno, a veces esto colisiona y he tenido muchos comentarios de abogados que han recibido regulaciones por debajo de este mínimo legal, 2 ius, 3 ius, incluso centésimas, ¿sí? Eh, bueno, y por último, las regulaciones no superarán en total el 40% que resulte de la aplicación de la escala arancelaria en todas las instancias. Sí, no sé si alguien quiere consultar algo, comentar algo respecto de esto. Valeria, ¿seguimos? En el chat no tenemos ninguna consulta. Si quiere, Bueno, perfecto. continuamos. Seguimos A entonces. ver, doctora, justo le leo Sí, una. Estefanía, ok. en caso de que el cliente abone mensualmente, será tomado Sí. como valor a cuenta, pero el valor final será conforme al valor del IUS vigente al momento de la sentencia. Cuando nosotros tomamos a cuenta, entiendo que lo correcto sería determinar, que ya me ha pasado que en algún caso lo hice así, y hasta el mismo cliente ya tenía forma de averiguar el valor del use al momento del efectivo pago, porque yo le había explicado qué era el use, de cómo surgía, dónde lo podía averiguar, porque era bastante desconfiado el cliente, y él ya
buscaba el valor del use en los colegios profesionales o Colproba y él ya sabía qué valor tenía el use al momento del pago, ¿sí? Entonces me decía, bueno, hoy le puedo pagar 5 use. Entonces multiplicaba el valor del use por 5, me transfería esa suma de dinero y, digamos, si era el valor, no recuerdo ahora, pero 40 US, él ya había pagado 5 US y le quedaba a cuenta de los honorarios totales y le quedaba 35 US para seguir pagando mensualmente. Entonces, si el valor al día de la fecha de pago era X, ¿sí? Bueno, él lo multiplicaba por la cantidad de use que podía pagar y yo daba por pago 5 use. Eh, yo no le calculaba como a cuenta de, sino que lo descontaba de la totalidad de use, pero estoy hablando de un convenio, ¿sí? Entiendo que se debe descontar, si después en una regulación, supongamos que es el mismo caso, no estamos con un convenio, pero el cliente quiere ir pagando porque no quiere que se le acumule al final con la sentencia un monto exorbitante. Entonces, bueno, yo se lo puedo ir pagando y lo va pagando antes, cosa que es correcto, y no esperar a la sentencia para ir pagándolo en cuotas después, ¿no es cierto? Entonces, bueno, plantea esta posibilidad de ir pagando adelantado. Si uno más o menos determina que correspondería X cantidad de use, y el cliente puede ir pagando esa cantidad, pagos parciales, bueno, lo que vamos descontando es use, no el valor, porque el valor lo está pagando digamos, al momento del efectivo pago con el valor del use que corresponde. ¿Sí? No sé si se entendió lo que dije. Lo que dice la doctora es que entiende que así se licúa el monto. No, yo entiendo que no. Bueno, uno va cobrando, no es que se licúa, porque uno lo va cobrando al momento del efectivo pago. Sí, obviamente que no vas a recibir al final la suma completa, pero tampoco, por otro lado, tenés que ir esperando a terminar el juicio para cobrar el monto total. Eso va a depender de lo que cada uno, cómo cada uno quiera cobrar sus honorarios. Yo entiendo que es poco y uno ir cobrando de a poco, como que no ves un monto digamos, final interesante, pero también va permitiendo ir cobrando, digamos, dentro de las posibilidades del cliente muchas veces. Y bueno, si con varios uno va haciendo así, como que mensualmente va teniendo un monto que le sirva también para ir pasando, porque hay juicios que duran un montón. Entonces, quizás un divorcio, uno sabe que lo cobra en un corto plazo y no tendría mucho sentido ese pago a cuenta en valor de use. Pero bueno, si es un daños y perjuicios, donde uno tiene un convenio de cuota litis o un convenio de honorarios, pongamos, que la persona quizá no quiere esperar a cobrar porque, no sé, o tiene el dinero y lo quiere cobrar, pagar, o no sé, no sería un daño sin perjuicio porque ahí generalmente uno debe esperar al final. Pero no sé, en otros casos se me ocurre que podría ser, por ejemplo, un desalojo, ¿no? Nuestro cliente es el propietario. Y bueno, puede ir haciendo pagos parciales antes de la regulación para ir no tener que después desembolsar todo el monto junto porque quizás no está en condiciones después. Eso va a depender de que nosotros queramos o no. Obviamente es parte del acuerdo. Nosotros hablamos la clase pasada de esto, ¿no? De cómo adaptarnos un poco a las circunstancias de cada uno, de los clientes, de las posibilidades nuestras de hacer estos, de cómo nos guste también cobrar. O sea, algunos prefieren cobrar todo junto, otros prefieren ir cobrando porque el plazo es largo del juicio y bueno, Sí, justamente la doctora dice que si el juicio dura 5 años, queda sí, como si cobramos desactualizado el todo, después nos va honorario. a dar bronca seguir trabajando sin cobrar nada. Pero bueno, nos queda también lo que vamos a cobrar de la otra parte. Estamos hablando en general de procesos en los que tenemos. Vamos a cobrar a nuestro cliente, por un lado, y también, si fuéramos actores, cobraríamos a la parte demandada. O sea que al final nos va a quedar la regulación judicial que va a ser a cargo del vencido en costas. Y si fuera el demandado, bueno, ahí nos cobraríamos esos honorarios que se regulen en base a quien perdió el juicio.
Entonces podemos por un lado ir cobrando a nuestro cliente que también nos tiene que pagar porque hicimos un convenio y al final le cobraremos al demandado en esa regulación. Pero sí, son formas de cobrar, ¿no? Es como cobrar en cuotas que a alguno le puede servir y otro dice, no, yo prefiero no cobrar o cobrar en 3 etapas nada más también. Sí, hablamos la clase pasada de cobrar en etapas, no necesariamente de acuerdo a las posibilidades del cliente, que a veces son pocas o no quieren pagar, pero sí podemos ir cobrando por etapas procesales. Bueno, a la declaratoria de herederos, al inicio te cobra un monto, digamos, a la declaratoria de herederos, si fuera una sucesión, otro monto, y al final, cuando sale la orden de inscripción, tenés que liquidarla en totalidad, por ejemplo. ¿Sí? Y no ya no un pago parcial chiquito que se diluye. Eso lo entiendo también. Pero bueno, sí, si uno cobró todo anticipadamente, después seguir el juicio se hace más cuesta arriba, pero bueno, eso es una forma de cómo cada uno trabaja, siempre pensando que nos va a quedar la regulación final. No sé, de eso depende de cada uno. Sinceramente, algunos lo hacen de una manera, otros de otra, y todo sirve, y también con algunos clientes lo podemos hacer de una manera y con otros de otra, ¿no? Porque también va en la posibilidad económica de cada uno. Así que bueno, es muy relativo, pero todo, digamos, lo que hace, yo también hacer un juicio 5 años y no cobrar nada, también es bastante complicado, ¿sí? Trabajar sin ver ningún resultado económico hasta el final del juicio. Así que bueno, no sé qué opina el resto, pero todo tiene sus pros y sus contras, creo yo. Bueno, vamos con las pautas para la fijación de los honorarios que dijimos estaban establecidos en el artículo 16 y que también ya vimos que estaba relacionada con nuestra propia pauta cuando hacemos un acuerdo, ¿sí? Entonces, por un lado, el monto del asunto, ¿eh? El juez tiene que tener en cuenta cuál es el monto del asunto si fuera susceptible de apreciación pecuniaria. A veces no lo es, pero si hay un monto, evidentemente ese monto del asunto es un valor que se tiene que tener en cuenta en la fijación de los honorarios. El valor, el mérito y la calidad de la labor desarrollada, también la misma norma establece que debe ser tenido en cuenta. La complejidad y novedad de la cuestión, es decir, cuanto más complejo, evidentemente, más cuesta resolverlo, ¿eh? Y cómo se plantea esas novedades y complejidad. La responsabilidad, que se puede derivar para el profesional, el resultado obtenido, ya dijimos que el vencedor va a tener una regulación mayor que el vencido respecto de los honorarios de los abogados y que se debe establecer en digamos, el valor intermedio de lo que se establece en los artículos del artículo 21. La trascendencia de la resolución para casos futuros, las actuaciones esenciales del proceso y las de mero trámite, ¿sí? Porque si hay acciones que son de mero trámite o que no impulsan el proceso, o que son improcedentes, bueno, evidentemente no son tenidas en cuenta para la fijación. La trascendencia económica y moral para el interesado, la posición económica y social de las partes y el tiempo empleado, siempre que la tardanza no sea imputable al profesional. Ahí aparece la posición económica y social de las partes y esto a veces es lo que hablamos que nos juega en contra, ¿sí? Porque, bueno, si se ha entendido en algunos casos y se ha hablado en algunas reuniones de honorarios, que si la persona, digamos, carece de un buen pasar económico, la regulación de honorarios, por ejemplo, del mínimo legal o estableciendo respecto de cómo son las pautas de la ley, serían muy, digamos, imposibles de cumplir quizás para esa persona. Pero ahí se está mirando a la parte y no al honorario del abogado o al abogado que es el que está trabajando para que esa parte que quizás no tiene una buena posición económica también tenga quien defienda sus derechos. Entonces, en la medida en que las regulaciones no respeten los mínimos legales, por lo menos los 7 IUs, que es el mínimo que se establece, y se regule por debajo de ese valor, la realidad es que los abogados van a tratar de no, o van a omitir prestar servicios para personas que
tengan una mala posición económica o cuyo monto, digamos, del juicio sea demasiado bajo, porque realmente no se va a evaluar eh, su trabajo, su labor, sino quizás el monto del juicio que puede ser bajo y que no represente, por ejemplo, un porcentaje, que los 7 IU representen un porcentaje demasiado alto con respecto al monto de la sentencia. Y en ese caso, entonces, ¿cuánto le correspondería al abogado percibir? ¿Sí? Yo creo que a la larga esto es en detrimento de las propias partes. Y después nosotros tenemos cómo determinar, el juez va a determinar la base regulatoria según que digamos, el objeto procesal sea un asunto que tenga contenido económico o un proceso que no lo tenga. Hay un montón de artículos, no los vamos a ver todos, pero los ponemos algunos a título ilustrativo, que determinan qué se debe tener en cuenta, ¿sí? Para regular o para determinar la base regulatoria de los honorarios profesionales, ¿sí? Bueno, si eso se trata, por ejemplo, de un cobro de sumas de dinero, va a ser el total reclamado en la demanda o reconvención. Y si la liquidación final fuera mayor, se va a tomar como base esa liquidación final. Si fueran bienes inmuebles, bueno, se establece la evaluación fiscal, en principio el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, incrementada en un 20%. Pero nosotros sabemos que el artículo 27, inciso A, establece que si esa evaluación fiscal, que siempre es muy inferior al valor real del inmueble, el valor de mercado, el profesional puede estimar un valor, ¿sí? Según el artículo 27, y se deberá tener en cuenta esa evaluación fiscal, que puede ser impugnada, ya lo vamos a ver, y en ese caso hay que hacer un procedimiento de determinación del valor a partir de la intervención de un perito, ¿sí? Eh, si hay una terminación, bueno, el total reclamado incluyendo intereses según las etapas cumplidas. Y si hubiera una transacción y conciliación, el monto que resulte de ese acuerdo que se hizo y ahí se va a determinar el valor de los honorarios independientemente de cuál fue la suma reclamada, ¿sí? En el escrito de inicio de demanda. Y después hay procesos que tienen formas distintas, especiales, por ejemplo, los alimentos, donde nosotros tenemos que sumar, digamos, cuánto sería la cantidad a pagar en concepto de alimentos por todo concepto, es decir, puede ser una suma fija, pero también puede ser en la escuela o pagos en especie, que hay que determinar el valor, y entonces se calcula ese valor por 2 años, es decir, se multiplica por 24 y sobre esa base, ¿sí? Se determina la regulación conforme al artículo 21, es decir, de esa base que da X cantidad, se va a determinar qué porcentaje del 10 al 25 se va a determinar. En los alimentos habíamos puesto que hay un tope del 20%, ¿sí? O sea, acá en este caso podría ser hasta un 20% del total. Y en los incidentes de aumento, disminución, cesación, bueno, cuando es un incidente en un juicio alimentario, la base va a ser la diferencia que resulte de la sentencia por el término de 2 años. Supongamos que es un incremento o una disminución. Y acá el monto de la regulación ya no es los 7 IUs, sino el monto inferior va a ser 8 IUs. Nunca puede ser inferior a 8 IUs independientemente de cuál sea el monto sobre el cual se determine la regulación. Es decir, puede ser que de un valor menor, porque bueno, la disminución no es tan significativa o el aumento tampoco, pero nunca va a ser menor la regulación a los 8 IUs. En caso de desalojo también se toman 2 años o el plazo contractual, puede ser un contrato que determine un plazo mayor, ¿sí? Y en base a esos 2 años también se determina después del total de la multiplicación, digamos, por 2 o los años que fuera, por, por los alquileres determinados, se multiplican y sobre esa base se fija
digamos, la proporción, el porcentual. En el caso de las sucesiones, los valores se reducen, el monto del acervo se va a tomar como base, digamos, de regulación, pero acá la escala disminuye, ya no va a ser del 10 al 25, sino que se va a reducir del 6 al 20, ¿sí? Digamos, para el cobro. En las medidas cautelares se va a determinar un tercio de la escala del artículo 21 sobre el monto a asegurar, y en los juicios ejecutivos la escala del artículo 21 reducida hasta un 30%. Es decir, son determinaciones en cuanto a la regulación. Por eso siempre decimos, esto es lo que va a tener en cuenta el juez en la regulación. Si nosotros a nuestro cliente le hacemos un convenio, vamos a poder cobrar el convenio más al vencido en costas, por ejemplo, si hacemos un juicio ejecutivo o un desalojo, donde tenemos el 99,9% de chances de ganar ese juicio, vamos a cobrarle a nuestro cliente, podemos nosotros determinar el monto de lo que sería el pago, digamos, a cargo del cliente, y también al finalizar el juicio con la sentencia vamos a tener una regulación judicial que deberá tener en cuenta esta base regulatoria, pero que va a corresponderle pagar al vencido en costas. O sea que nosotros tenemos esa posibilidad de cobrar tanto a nuestro cliente como a la parte vencida en costas. Obviamente que si el vencido en costas es nuestro cliente y tenemos un convenio, no podríamos cobrarle la regulación más el convenio, ¿sí? Ahí si nosotros ya tenemos un convenio, deberíamos respetar ese convenio, salvo que hubiéramos pedido regulación y como ya dijimos, la regulación hace caer el convenio. Si pedimos regulación, hace caer el convenio. Bueno, eh, Doctora, sí. eh, la doctora Blasco recién pedía un ejemplo concreto de la aplicación del artículo 21. No sé si habrá quedado respondida su pregunta. Bueno, podríamos calcularlo si quieren. Yo no soy muy buena con los números, pero lo podemos intentar. Suponemos, por ejemplo, en un desalojo, donde tenemos vamos a poner un número redondo, 1.000.000 de pesos es el alquiler que estamos cobrándole al inquilino, ¿sí? Entonces, vamos a multiplicar el valor del alquiler, suponemos 1.000.000 de pesos, por 24 que nos establece la ley, se toman 2 años. Supongamos que es un contrato por 2 años, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar 24 millones de pesos, ¿sí? Como base de la regulación. Ese número yo no voy a cobrar, obviamente, 24 millones de honorarios, sino que tengo que ubicarlo, es el monto, y sobre eso yo voy a cobrar del 10 al 25% de ese valor, ¿sí? El juez me va a regular un honorario dentro de lo que establece el artículo 21, que el artículo 21, se los leo, dice... En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia o en tribunales colegiados de instancia única, hasta la sentencia, los honorarios del abogado serán fijados entre el 10 y el 25% de su monto. Entonces yo tengo 24 millones como base de la regulación, y sobre ese monto el juez me tiene que determinar los honorarios entre el 10 y el 25% del monto. ¿Se entiende? Es decir, si fuera el 10 serían 2.400.000, ¿sí? Ahora, como dijimos que si ganamos el juicio tendría que ser en la mitad de la escala, y yo tengo del 10 al 25, tendría que ser un valor aproximado en el, no sé, 16%, ¿sí? O un valor por ahí, porcentual del monto que se toma como base de la regulación. ¿Se entiende? ¿Sí? Dice Bueno, que acá sí, igual que lo volvemos con lo que entendió. es el artículo 21, a ver si queda claro. Dijimos que el honorario del abogado es entre el 10 y el 25% del monto del proceso, ¿sí? Entonces, eh, la parte
que gana el juicio, el abogado que gana el juicio, se le debe regular en el promedio de lo que es estos valores, ¿sí? Pero dijimos que a la parte vencida no se le regula de la misma manera. Entonces los honorarios del profesional de la parte vencida no podrán superar el 70% de la regulación del vencedor en costas. Eso lo establece el artículo 26. Nosotros vemos que cuando es un juicio donde una parte pierde y otra gana, en otros casos puede ser que tengamos la misma regulación que el colega de la otra parte, ¿no? Por ejemplo, bueno, una presentación conjunta en un divorcio. Ahí obviamente que tienen que regular igual a los dos letrados que intervienen. Pero si fuera el caso de que es un daños y perjuicios, donde el actor ganó el juicio, el abogado del actor ganó el juicio, se le debe establecer una regulación digamos, de entre el 10 y el 25 del monto del proceso y se debería determinar en la mitad de esa escala o de esos dos valores. Una vez que se determina el honorario del letrado que ganó el juicio, al letrado de la parte vencida se le debería regular un valor menor, ¿sí? Que no debería superar el 70% de la regulación del letrado que sí ganó el juicio. Y eso nosotros generalmente lo vemos. Yo la verdad nunca hice el cálculo, pero sí vemos que tiende a ser menor la regulación del abogado que perdió el juicio del que lo ganó, ¿sí? Eh, Después tenemos la segunda instancia, obviamente que también nos corresponde percibir honorarios por la segunda instancia o instancias ulteriores y obviamente que eso se va a reducir porque ya no podría ser equivalente a lo que cobramos en la primera instancia y la segunda instancia se determina del 25 al 35 de las actuaciones de la primera etapa. Y si hubiera instancias ulteriores, del 30 al 40, si fuera, por ejemplo, un recurso ante la Corte. Obviamente que todo esto no puede exceder, ¿se acuerda que dijimos? De un porcentaje del total de, de lo que es el valor de la sentencia, ¿sí? Bueno, también hay un mínimo absoluto, ya dijimos los 7 ius, ¿sí? Independientemente de la actividad y el órgano jurisdiccional, y debería ser, como ya dijimos, con prescindencia del contenido económico del juicio, ¿sí? Porque si no, la labor del profesional realmente no sería reconocida. Es decir, si es una labor que puede referirse a un monto no determinado, o por un valor muy escaso, ¿sí? Porque, no sé, se trata de personas que quieren hacer un reclamo por algo que no se les abonó y el monto es bajo, pero si no, deberían perder eso porque no tendrían derecho a la justicia. Bueno, el letrado que intervenga tiene que ser reconocida su labor. Por eso decimos, nunca puede ser inferior a los 7 ius, porque quizás Bueno, el reclamo, justamente tenemos sí, una consulta sobre el tema. Preguntan sí. si el mínimo legal son 7 IUs, ¿está bien que se regule en un divorcio cuando un abogado solo interviene en la inscripción en 3,5 IUs? Digamos, la determinación de la inscripción no estaría determinada en la instancia judicial. Eh, Acá, en general, en los 7 IUs hablan de la etapa dentro del proceso, o a veces se termina en una mediación o en algunos casos determinados. Quizás habría que ver si para algún tipo de trámite administrativo en lo que hace a la determinación en el artículo 9, ¿sí? No se establece un valor, pero siempre igual tenemos en cuenta que estos valores son valores mínimos, ¿no? Si yo dijera, bueno, a ver, un proceso, no dentro del proceso, sino lo que sería un trámite ante un registro, eh, podría ser quizá 15 use, 6 use, pero acá yo recomiendo que no se pida la regulación, siendo que son nuestros clientes. Sería una actuación no sé, por ejemplo, a ver, estoy mirando el artículo 9, por eso hago esta pausa. Eh, Creo que no está igual reglado, pero sí tendría, lo que es importante es que ese valor
esté por fuera del valor que se determinó en el divorcio. Si tenemos un mínimo, por ejemplo, de 40 ius, la sentencia, y yo después quiero pedir la inscripción y quiero que se me regule esa inscripción, bueno, es independiente del valor que se determinó en los, digamos, en el divorcio en sí. Es decir, si a mí me regularon 40 ius y con eso se cierra el valor total por todas las etapas del divorcio y yo después hago el trámite de inscripción fuera de esa instancia, yo ya cobré mis 40 IUs, por ejemplo, o más, ese siempre es el mínimo, puedo directamente resolverlo con mi cliente o pedir regulación. No sé si necesariamente tiene que ser 7 IUs en esa etapa de inscripción. La verdad es que no sabría decir si eso es justo o injusto respecto del total. En general, los 7 use muchas veces es por el proceso completo, ¿sí? O por una instancia de mediación. Yo creo que acá lo conveniente sería determinar con el cliente el valor de la inscripción por fuera de un pedido de regulación. Y sí se entiende que está, digamos que ya una vez regulado es por las etapas cumplidas, nunca por las futuras. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no estaría incluido dentro de lo que es la inscripción, ¿sí? De hecho, si vemos el artículo 28, divide las etapas, que implicarían una fracción del honorario total. Es decir, que hay un porcentaje, ¿sí? Donde yo divido en tres las actuaciones o en dos, y esa determinación va a implicar un porcentaje cumplido. Muchas veces hay cambios de letrados, en determinadas etapas. Yo digo, generalmente las consultas son por sucesiones, donde hay un cambio de patrocinio, y entonces la regulación va a estar dada por la actuación dentro de la etapa, pero sabemos que cuando se incorporan nuevos bienes, también por esa etapa se le va a seguir regulando al letrado que intervino hasta, por ejemplo, la declaratoria de herederos, ¿sí? Eh, si miremos, por ejemplo, para ver esto, la sucesión, ¿no? En el cuadro al inferior derecho. Nosotros sabemos que acá se divide en tres partes, ¿sí? Que representan un cuarto y un medio del valor de los honorarios. Entonces, yo hago la actuación completa de iniciación y eso representa un cuarto del total de la regulación. Si sigo actuando yo, hasta la declaratoria de herederos o aprobación del testamento, si fuera testamentaria, es otro cuarto. Es decir, que hasta la declaratoria de herederos, en una sucesión, yo tengo, digamos, computado la mitad de los honorarios que me corresponderían. ¿Sí? Si yo continúo el trámite sucesorio, hasta la orden judicial de inscripción tendría un medio más. ¿Sí? Cuando sale la orden de inscripción. Esto es hasta la orden de inscripción, pero la inscripción ya tendría que ser, digamos, valorada aparte si yo hago el trabajo de inscribir los bienes a nombre de los herederos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, va a depender de qué etapa yo haya cumplido para que se me regule respecto de el valor de los bienes. Entonces, puede ser que un abogado haya iniciado solo la primera etapa, inició la demanda, le revocaron el patrocinio y su labor representa un cuarto del total de los honorarios. Se va a tener en cuenta en la determinación de tareas si esa actuación fue en favor de la masa, evidentemente si inició, si es en favor de la masa, ¿sí? Cuando inicia la demanda de sucesión testamentaria o intestato, y deberán pagar todos los herederos esta proporción de los honorarios del letrado. Si este letrado se le revoca el patrocinio, bueno, ya no va a poder intervenir más y vendrá otro que seguirá el trámite sucesorio por las tres cuartas partes que faltan, ¿sí? Y entonces cobrará uno un cuarto de la regulación y el otro cobrará tres cuartos de esa regulación. ¿Se entiende? El artículo 28 establece que todo trabajo complementario o posterior a las etapas enumeradas deberá regularse en forma independiente, ¿sí? Hasta una tercera parte de la regulación principal. Eso dependerá del tipo de etapa y bueno, lo determina judicialmente
el juez en cada expediente. Uno podrá después hacer un acuerdo con su cliente para cuánto cobrará o cómo cobrará las inscripciones o lo que fuera. Y si no, evidentemente, si le resulta insuficiente porque la labor implica un trabajo mayor y considera que la regulación es insuficiente, debería apelarlo en todo caso. Pero no hay una determinación, salvo este artículo 28 que establece hasta una tercera parte de la regulación principal, pero establece un tope máximo, no mínimo. ¿Sí? Con las medidas precautorias ocurre, digamos, también una tercera parte de qué monto sería, pregunta la doctora Leali. Cuando se trata, espera, yo lo voy a mirar en el juicio, en el artículo donde se establecen las porciones, ¿no? Eh, Te establecen los ordinarios, sumarios, sumarísimos y de expropiación, las sucesiones, juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, los concursos, quiebras, causas penales, procesos orales ante los tribunales colegiados, los procesos de familia. Esto es el artículo 28 que establece las partes, digamos, en las que se divide cada uno de los procesos que digamos, artículo 28 establece, ¿sí? Si es un proceso que tiene dos etapas, entendemos que es la mitad en cada etapa, ¿sí? O sea, un medio y un medio. Bueno, fíjense acá, vamos a hablar un poco del tema de la regulación provisoria, ¿sí? Porque suele ocurrir no sé, que alguna vez algún letrado no tenga, nosotros dijimos en la reunión anterior que puede ser que yo tenga, por ejemplo, un convenio de honorarios y el cliente me revoca ese patrocinio y yo cumplí una etapa nada más dentro del proceso. Pero como yo tengo un convenio y en el convenio aparecen cláusulas, aparece una cláusula que determina que independientemente, ¿sí?, de la etapa cumplida, yo tengo derecho a percibir la totalidad de los honorarios acordados, salvo que yo renuncie o que se pueda demostrar una mala praxis de parte del letrado. Bueno, ahí yo podría cobrar la totalidad a mi cliente, que de hecho es lo que habitualmente ocurre. Si yo tengo un convenio y a mí mi cliente me revoca el patrocinio, yo presento el convenio y pido que se tenga en cuenta ese convenio al momento de la regulación. El juez, si yo ya no participo, está obligado a regularme conforme el acuerdo y no por una parte del proceso, sino por la totalidad, ¿sí? Esto ya lo trabajamos en la reunión anterior cuando hablamos de los convenios o acuerdos de honorarios. En caso de que yo no tenga un acuerdo de honorario y mi cliente me revoque, ¿sí?, el patrocinio, yo tengo derecho a una regulación provisoria, ¿sí?, que me va a determinar el juez por la etapa que yo haya cumplido, por la labor que haya cumplido, ¿sí?, un cuarto, un medio, lo que fuera, aplicando el mínimo de la escala del artículo 21, es decir, que va a determinar entre por ejemplo, del 10 al 25, independientemente de la valoración que pueda hacer el juez de mi actividad o de mi labor, lo va a establecer en un porcentaje mínimo, ¿sí? Esta regulación es una regulación provisoria y va a estar relacionada con el monto, digamos, del reclamo eventualmente o lo que el juez determine. Una vez que el proceso tiene ya una sentencia definitiva, al dictar la sentencia y se hace la regulación definitiva, el juez debe ajustar o adecuar ese honorario provisorio a lo que resulte de la sentencia, digamos, que haga el juez o del monto de la sentencia y tendrá que pronunciarse sobre esa regulación definitiva también en relación con el letrado que se apartó del proceso en una etapa anterior y no llegó a la sentencia. ¿Sí? Entonces,
Hay una posibilidad de pedir una regulación provisoria, por ejemplo, en base al monto de los bienes de un acervo sucesorio o de un reclamo de cualquier tipo, y en base a ese valor pedir una regulación y el juez al final del expediente, de ese juicio, cuando termina el juicio y llega a una sentencia definitiva, tiene que ajustar esa regulación provisoria a una regulación definitiva donde pueda adecuar en una justa medida el valor de lo que reguló provisoriamente que había sido en el mínimo de la escala. ¿Se entiende? También podría, si hay inactividad del proceso por causas ajenas al profesional, no es porque hizo una mala praxis y dejó abandonado el proceso, sino porque por alguna razón no tiene impulso, ¿sí? Por más de un año puede también procederse a la regulación provisoria hasta que se reanude la etapa, para no dejar, digamos, sin el cobro de sus honorarios a un abogado que evidentemente no generó él esta inactividad. Dijimos que si hay un escrito inoficioso que no tiene, digamos, no hace al proceso y no digamos, no genera ninguna actividad procesal valiosa, no se considera para la regulación judicial. Es decir, puede haber un juicio donde, bueno, un abogado presente un montón de escritos que son inoficiosos porque o es una, no sé, a una nota, apela a una nota o algo que es inapelable o escritos, digamos, que resultan absurdos o inapropiados en el expediente, pero que le dan actividad procesal o que el letrado cree que está haciendo una gran actividad procesal. Bueno, esos en la consideración, digamos, de la regulación, evidentemente no van a ser tenidos en cuenta. Y cuando nosotros hacemos, digamos, el detalle de las tareas que nos pide el juez, obviamente que si ponemos eso no le va a dar un valor económico a esa labor. ¿Sí? Y se va a computar por las etapas realizadas. Cuando hay una transacción, una conciliación, ya no va a ser, obviamente, la regulación sobre el valor requerido o inicial, digamos, cuando se inicia la demanda, como pretensión, sino que se va a estar al valor que surja del acuerdo en el que se concilió o se transó respecto de esa deuda o lo que fuera. Entonces, si yo puedo hacer un reclamo por 15 millones, pero finalmente llegó a un acuerdo con la otra parte por 5 millones, bueno, el valor que va a determinar mi regulación va a estar dado por el acuerdo al que lleguemos nosotros y sobre la base de ese acuerdo es cómo se va a determinar la regulación, ¿sí? Bien, hay un tema, ¿sí? Que es, digamos, uno de los motivos más frecuentes de consulta, que es el tema de los honorarios por debajo del mínimo legal. Creo que muchos, o la gran parte de nosotros, ha tenido alguna regulación que sea por debajo del mínimo legal que establece la ley de honorarios, ya sea porque se regularon menos de 7 IUs como mínimo legal o porque se ha determinado dentro de los que son las escalas. Por ejemplo, tengo un caso donde se ha determinado que la regulación de honorarios de un divorcio, que establece un mínimo de 40 IUs, debe considerarse como el total del proceso, ¿sí? Y entonces regula a cada letrado 20 IUs. Esto es evidentemente un honorario por debajo del mínimo legal, es una interpretación totalmente forzada. Se habla de regulación de los honorarios del letrado y no de los letrados que intervienen de manera conjunta. Y siempre estamos hablando de mínimos legales, ¿no? Cuando se establece el mínimo legal en un artículo, por ejemplo, el artículo que determina, ¿sí? El artículo 9 que establece los honorarios, claramente determina que se tratan de honorarios mínimos, en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria, en algunos casos, y ahí ya no aplicaríamos entonces el 21 que establece esos porcentuales, sino que hay un mínimo ya determinado por ley que es el que se tiene que cobrar. Es decir, que el juez va a tener que regular necesariamente
como mínimo a los letrados esta cantidad de IUs. Por ejemplo, el divorcio 40 IUs, una nulidad de matrimonio 80 IUs, un proceso por violencia familiar 20 IUs, y así va estableciendo tutela y curativa no contradictoria 30 IUs. Estos son procesos de familia, pero también los establece respecto de otros procesos, ante la justicia penal, ante el registro público, ¿sí? Eh, por actuación extrajudicial, también establece la ley cuál sería el mínimo por redacción de contratos, de locación, etcétera. Ya hay un valor, pero siempre son honorarios mínimos, es decir, que en estos casos no se trata de el honorario final, sino que es el mínimo posible. Por lo tanto, y es evidente que es de cada letrado que intervenga. Entonces, no podría ser que un juez determinara un valor o una cantidad de IUs menor a la que la ley establece, ¿sí? Sin embargo, sabemos que hay regulaciones que están por debajo del mínimo legal. ¿Sí? En este caso, bueno, los colegios profesionales tienen un link, ahí yo se los comparto, ¿sí? Donde se pide que cualquier regulación que viole, digamos, los mínimos legales, ya sea de los 7 IUs o los porcentuales establecidos por ley o los establecidos en el artículo 9, se denuncie a este link. Es un formulario que tiene Colproba y obviamente que, bueno, más allá de la apelación que cada uno haga, eh, Colproba va tomando cuenta de estos casos que se van acumulando y en la medida en que un juez, digamos, tenga excesiva cantidad de fallos por debajo de los mínimos legales que establece la ley, bueno, el colegio se va a comunicar de alguna manera para que esa situación se revierta y, bueno, y se ajuste a lo que la ley establece. Es decir, no es adecuado que un juez pueda determinar que la regulación que establece la norma es ilegal o no es adecuada a lo que corresponde establecer. Nosotros ya dijimos la clase anterior que la ley de honorarios es de orden público, es decir, que no podría ser modificada ni por las partes ni por un juez. Y también nosotros sabemos que la norma de la ley es una norma que obviamente temporalmente es posterior al Código Civil. Ahora lo vamos a ver en relación con el artículo 1255, que muchas veces nosotros recibimos regulaciones por debajo de los mínimos legales y los jueces hacen alusión a este artículo 1255 donde a través del cual se pretende morigerar el alcance de los honorarios. Entonces, lo podemos leer, no sé si lo tienen, lo voy a buscar, denme un minutito. No lo tengo a mano, no sé si alguien lo puede leer y lo tiene a mano. Dice así. Esperen, esperen porque me salen otras cosas y no el artículo en sí. A ver, voy a leer. Hay un montón de fallos, ¿sí? En relación con este artículo. Voy a ir a Infolex. Les pido disculpas que no lo tengo listo, pero me olvidé de... Mientras lo va buscando,
La Sí, doctora Alisai, que consultaba sobre los honorarios en una sucesión, eh, sí, la consulta puntual era qué pasa si hay dos abogados en una misma etapa. Por ejemplo, uno estuvo hasta la declaratoria de herederos, se va, viene otro y no hace nada y se va. Todavía no pasó nada más en el expediente. llega la Parece que es un caso de declaratoria de intervención enero, inoficiosa. perdona, ¿cómo es? Es el caso que mencionó al final sobre Sí, intervención inoficiosa. Hay dos abogados que intervienen en la misma etapa. Por ejemplo, uno sí. estuvo hasta la declaratoria y ahí De culmina su distintos, actuación. respecto de distintos herederos, ¿me decís? No lo expresa en la Bueno, si pregunta. fueran distintos herederos y uno no tuvo actuación, por ejemplo, porque bueno, uno inició todo, inició el expediente y llegó hasta la declaratoria de herederos y el otro solo se presentó, pero no tuvo actividad porque como que el otro hizo todo, independientemente de que algún cliente quiera ser representado de manera particular y no Son con dos el... abogados para la misma heredera. Claro, para la misma heredera. Bueno, si son presentaciones conjuntas dentro del mismo escrito, el juez va a determinar, no le va a regular doble, sino que la etapa la va a dividir en dos, ¿sí? Distinto es un abogado que no actúa. Si ellos se presentan en los mismos escritos, dos abogados, los honorarios se van a partir al medio, digamos, entre los dos letrados que intervengan. Si fuera que uno hace todo y el otro es un letrado que no toma intervención, que no firma ningún escrito, pero que sí está representando a otro heredero que quiere, digamos, tener un abogado propio porque no comparte o no le gusta el que pusieron los restantes herederos. Bueno, en ese caso, si no hace ninguna actividad, no se le va a regular por lo que haya hecho. Cuando le pidan que declare las tareas realizadas, no va a poder tener ninguna. Y si hizo algo a favor de su cliente exclusivamente, solo va a poder percibir de su cliente y no de la masa. ¿Sí? Ahora después hacemos un ratito para conversar estos temas. Les leo el 1255, que es el que se refiere a obras y servicios y habla del precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o el servicio sea contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida respectivamente. Bueno, esto no hace tanto, sino que más que nada es esta primera parte, ¿no? Es decir, la facultad que la ley le otorga a los jueces para poder, de alguna manera, morigerar, si resulta evidente o injustificada desproporción entre la retribución y la importancia de la labor cumplida. El juez puede fijar equitativamente la retribución y en este caso es habitual que no se esté a la ley, es decir, la ley justamente temporalmente es posterior, un código civil, y habla de especialidad, es decir, que es, no solo es posterior, sino que es específicamente respecto de honorarios profesionales por la labor de los abogados. Entonces, esta ley, posterior en el tiempo y especial, no puede ser modificada y más allá que también es de orden público, por una decisión judicial que evidentemente muchas veces y lamentablemente hace que no se suban los honorarios, que también podría ser adecuarse en más, ¿sí? No, generalmente se trata de una adecuación por debajo de lo mínimo que establece la ley. Hay un fallo del año 2019 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, donde
se acepta la utilización, digamos, de este artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación para adecuar honorarios según pautas de justicia y razonabilidad que, según la Suprema Corte, se desprenden del artículo 28 de la Constitución Nacional. Les leo este pedacito que es lo esencial. Dice, cuando el precio de los servicios deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de leyes arancelarias, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. De advertirse esa desproporción, el juez debe adecuar los honorarios a las pautas de justicia y razonabilidad que se desprenden del artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Sí? Tanto cuando se trata de trabajos que deban ser justipreciados a la luz de la ley arancelaria vigente en la provincia de Buenos Aires, y habla del decreto ley anterior o de la actual ley, cuando a las labores tasadas, como en este caso, en la ley 27, bueno, no importa eso, es decir, se acepta esta modificación de los mínimos legales para ajustarlo a lo que el juez considere, ¿sí?, una evidente y justificada desproporción. Nosotros entendemos que esto no debe ser así, que el juez tiene que, digamos, su ámbito de aplicaciones respecto de la determinación dentro de la normativa de cuál va a ser la proporción. Es decir, si tenemos, por ejemplo, el artículo 21 del 10 al 25, el juez podrá determinar que por la labor del letrado corresponde un 15, un 16, un 10 o un 25, pero no salir de los máximos y mínimos legales que la ley establece, porque eso, la misma ley lo dice, es pasible de nulidad, es decir, no podría el juez determinar un valor ajeno a lo que establece la ley de honor. ¿Sí? Así que bueno, eso lamentablemente es algo que se está dando y que bueno, los colegios profesionales están tratando de influir para que se respeten las normas, esta norma de los aranceles profesionales, porque la realidad es que las regulaciones tienden a ser al mínimo, o sea, es muy raro que algún juez regule por encima de los mínimos legales en estos actos que yo les digo, como donde ya está determinado un mínimo en use, ¿sí? 40 use, 30 use, 25 use, 8 use, 7 use, etcétera. Muchas veces esos valores no se respetan y si se respetan siempre van al mínimo legal. Es decir, si yo tengo un honorario por un divorcio, 40 IUs, cuando sabemos que ese es el mínimo. Y el juez debería determinar en base a los acuerdos que acompañen, ¿no? Los acuerdos que regulen, por ejemplo, respecto de los hijos, de los bienes y demás, eh, tendría que también determinar la labor que realizaron los profesionales antes de la presentación de ese juicio para poder regular un honorario quizá mayor, ¿sí? Y no el mínimo legal que son los 41. Bien, no sé si alguien quiere consultar algo. Acá traje también unos casitos para integrar un poco. eh, Ahora igual vamos a dejar de compartir, les leo este caso para que lo trabajemos. Dice, el juez de primera instancia regula honorarios en base al valor del impuesto al acto. La letrada de la parte actora considera esos honorarios inadecuados conforme la labor realizada y los apela. En esa apelación estima el valor real del inmueble. ¿Es correcto estimar el valor real en esta instancia? ¿Necesita una evaluación de un martillero público? Ahora lo vamos a trabajar. Otro caso es cuál sería la diferencia con el caso anterior si ya se tratara de una sucesión, no una escrituración. ¿Y cómo puede el cliente intervenir en esta acción? ¿Sí? Y el caso de cobro de sumas de dinero, también otro caso, en un juicio por cobro de sumas de dinero donde el monto de la demanda es 10 millones y el juez regula 20 IUs. ¿Es correcta esta regulación? Bueno, ahora los vamos a comentar. ¿Sí? Dejo de compartir. Y después volvemos, si quieren, a analizar estos casos para que
podamos vernos y ver si alguno quiere hacer alguna consulta. No sé si en el chat, Valeria, vos tenés algo más que alguien quiera Pueden consultar. desmutearse si lo Sí, desean el para que ir quiera hacer haciendo las alguna preguntas. pregunta o para trabajar respecto de lo que fuimos hablando o hacer un comentario de algo que le haya ocurrido o quiera hacer una consulta y que todos podamos también de alguna manera compartir esa situación, está abierto el micrófono para el que quiera, ¿sí? Hay una nueva pregunta sobre sucesiones. Bueno, sí. La doctora Lorena Quinteros, no sé si quiere desmutearse o leo su pregunta. El doctor Silvio Guerreño también Bueno, hizo acá, si una querés, pregunta. este Silvio, leemos el de Silvio primero. Dice, consulta Bueno, de aportes en una sucesión. Teniendo suscripto con los herederos un convenio de honorarios, resulta igualmente necesario solicitar regulación judicial de honorarios a los fines del pago de los aportes previsionales o tengo que presentar el convenio en el expediente. Tengo obligación de presentar convenio de honorarios presumiendo que el convenio es más oneroso que la regulación judicial. Bueno, ¿qué pasa acá en este caso? Si yo pido regulación, el convenio cae, ¿sí? Lo dijimos y eso está establecido en el artículo 8. El profesional podrá solicitar regulación de sus honorarios de acuerdo al arancel en cualquier estado del juicio. El pedido de percepción contra el cliente importará la resolución ipso iure del contrato. Entonces, muchas veces, esto es una realidad, no lo vamos a negar, ocurre que tenemos un convenio, ¿sí? Con nuestro cliente por una porcentaje sobre el valor real del bien. Entonces, bueno, es un acuerdo privado, un convenio, y supongamos que determinamos, bueno, el 6%, el mínimo que establece sobre el valor real del bien, y ese es el acuerdo que tenemos. Y nosotros después pedimos regulación. Si ese convenio para, por ejemplo, los aportes porque no queremos que sea tan oneroso para el cliente el pago no sé, de los aportes. Bueno, corremos el riesgo que después el cliente, habiendo una regulación, nos plantee que ese convenio que teníamos, al no estar presentado en el expediente y haber pedido regulación, ya no sé, no tenga validez, ¿sí? Entonces, eh, no es que no ocurra en la realidad de los hechos, sabemos que esto pasa, corremos un riesgo, ¿sí? Entonces, puede ser que, como dijimos antes, podemos haber cobrado previamente la regulación que nosotros acordamos o el valor que nosotros acordamos y después, claro, como me dice ahí Delia Gutiérrez, primero le cobramos y después pedimos la regulación para que le sea menos oneroso el pago de los aportes. Pero tenemos que asegurarnos de que nos abone previamente lo que nosotros acordamos, porque si no, ese convenio, si lo pedimos nosotros mismos, estamos renunciando al acuerdo, ¿sí? Y vamos a Lorena, no sé si es el anterior que vos me decías, ¿sí? Dice, ¿cómo se regularían honorarios en una sucesión que en la primera etapa tres de cuatro hermanos revocan el patrocinio letrado por una pelea entre ellos, algo bastante común? Se presenta otra letrada, la cual no realiza nada, todos los actos procesales los realiza la abogada de inicio. Bueno, eh, los honorarios, cuando se trata de una sucesión, se consideran a favor de la masa o a favor de los herederos, ¿sí? Y después va a determinar si esos honorarios benefician a todos, ¿sí? O solo benefician a un heredero. Si un letrado o, digamos, realiza todos los actos procesales que benefician a todos, se le van a regular honorarios por el total y todos van a tener que pagar esos honorarios, sobre todo si su cliente, si sobre el otro abogado no hizo nada, ¿sí? Es decir, que si no tuvo actividad procesal y solo actúa el cliente, el abogado, que es de ese único heredero que quedó, de uno de los cuatro hermanos, esa abogada del inicio sigue actuando y ninguno más hace nada, a esa abogada se le van a regular los honorarios porque todo, digamos, beneficia a la masa.
los restantes herederos que cambiaron de patrocinio, pero contrataron un abogado que no actúa, no podrían liberarse del pago de honorarios simplemente porque, digamos, le revocaron el patrocinio al abogado anterior. Como la acción igualmente favorece a todos, todos están obligados a pagar, ¿sí? Si es la única que actúa en el expediente. Si no, habría que determinar cuáles favorecen a la masa, si, supongamos, porque esto pasa, es como que hay una competencia a ver quién hace más cuando hay varios abogados, ¿no? Entonces me apuro a publicar edictos, publica el abogado de los tres hermanos o publica el del abogado. Y después, bueno, saco los certificados y pido la orden de inscripción, uno de los dos. Y ahí se determinan las tareas, que también favorecen a la masa o a cada una de las partes. Si favorecen a la masa, ese abogado va a cobrar los honorarios y no lo va a cobrar el otro, ¿sí? Pero básicamente en estos casos donde el otro sigue interviniendo, distinto si ya todos le revocan el patrocinio. Pero acá hay que determinar la intervención de cada uno en el proceso y si eso beneficia al cliente o a la masa. Si no hizo absolutamente nada, el abogado contratado por los tres hermanos, obviamente que ese abogado no va a tener regulación, pero los tres hermanos tampoco se liberan, ¿sí? De pagar los honorarios del que hizo todo el proceso, porque se beneficiaron con esa acción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí entiendo que la regulación la van a tener que igualmente pagar todos, porque todos salieron beneficiados con la actuación del abogado. Si los otros no hicieron nada, independientemente de que puedan haber intervenido en pos de defender los derechos de la parte. Y si solo beneficia a la parte es la que está obligada a pagar. Acá el tema es si existe también un convenio, ¿no? Porque si los cuatro firmaron el convenio y en ese convenio se determinó que iban a pagar honorarios por una determinada suma y no hay una causa, es la pelea entre ellos, pero no hay una causa de mala praxis del abogado inicial, ese abogado, si tiene el convenio, va a cobrarle a todos, independientemente que después le hayan revocado el patrocinio. Si esa regulación después va a determinar por la labor realizada por el que haya actuado y si beneficia a todos y si beneficia a la masa, van a tener que pagar igual, ¿sí? Acá otro caso dice, se contrató un abogado, se fue, después se contrató otro y se fue, pero me quedo con el que tiene que justificar que hizo algo. Bueno, esto no sé si venía de lo que veníamos hablando antes, ¿sí? En caso de que quiera renunciar a los honorarios de una sucesión de un familiar, ¿cómo sería el procedimiento? Se presenta la renuncia en el expediente. O sea, todo letrado, nadie está obligado a actuar en un proceso como cualquier profesional. Ningún profesional puede ser obligado a actuar en un proceso. Ni un abogado, ni un médico atendiendo a un paciente, ni un, no sé, un arquitecto construyendo un edificio. Es decir, en cualquier momento, por cualquier razón que sea, nosotros podemos desistir, digamos, de continuar actuando en ese caso. Presentamos la renuncia en el expediente y toda la actividad realizada hasta ese momento eh, va a tener que ser regulada, ¿sí? No sé si Mariana está levantando la mano, ¿sí? ¿Querés preguntar algo? Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo Sí, estás? mi consulta es la siguiente. Teniendo un convenio de honorarios y en una etapa prejudicial, Sí. uno hace intercambio de telegráfico Mm. y antes de llegar a sacar la audiencia para el CETLO, la clienta toma la decisión de cambiar de abogado. Yo Mm. tengo un convenio en lo laboral que nos regulan. Sí. Pero ¿cómo cobro esa etapa prejudicial que hubo más? Digamos, el convenio es solo por la etapa prejudicial No, o no, por el el convenio es total. por todo por el total de Bueno, juicio. la etapa prejudicial se considera más o menos en un tercio. Obviamente que vos podés Mm. regular, o si es un convenio, pues lo que quieras, pero en una regulación se determina más o menos en un tercio, ¿sí? Así que vos podrías ajustar ese contrato a esa proporción. Incluso podrías, con la actuación tuya, pedir una regulación, que el juez determinación de honorarios
profesionales. Vos le podrías pedir a un juez que determinara, en base a tu labor y al convenio que vos tenés, cuál sería el monto que correspondería en base a el acuerdo, o no sé, si ella después firma un acuerdo con otro letrado y lo tenés, o la pretensión o lo que fuera para determinar el valor. El A ver, intercambio. había un convenio de honorarios por una demanda previo, había un intercambio Ok, telegráfico con la parte empleadora de la sí. empresa. Entonces, llegado un momento, que ya estábamos en la etapa de pedir audiencia en el SECLO, Sí, justo, cambia de patrocinio. justo agarró la feria judicial, el primer día hábil para sacar el SECLO, le solicito el DNI y me Sí. dice no, que tenía otro abogado y que quería que le dé todas las cartas documentos. Entonces yo les puse el tema de mi trabajo hasta ahí, que no había ningún problema. Pero Mm, bueno, estaba renuente a abonar mi sí. trabajo, el Sí, yo intercambio entiendo que que habría que había. ajustarlo porque si vos le regulaste por la totalidad, igual uno dice, ¿no? Que si no es renuncia, se le podría cobrar el total eventualmente. Pero bueno, si lo querés ajustar para no cobrarle la totalidad, Claro, eh, se puede ajustar en aparte que no ustedes. presentó ninguna sustitución de patrocinio ni nada, así que Mm. no, por Claro, ahí no eso, habría porque ya no está en la etapa judicial donde tengas que claro, cambiar o no. Sí, igualmente no estaría mal que te notificara el abogado que va a intervenir, porque también claro, uno por podría una cuestión retener esas de cartas ética documentos, también, ¿eh? por una cuestión de ética entre Sí, una colegas. cuestión de ética, si vos le das toda la documentación y todo, evidentemente corresponde que se te abone por tu labor, ¿sí? Incluso habíamos hablado en la clase pasada de la posibilidad de hacer una mediación, ¿sí? Si es un SECLO que es en capital, quizás citar a mediación, si no hay forma de que te pague, en una instancia prejudicial para el cobro de los honorarios extrajudiciales, que es una mediación, un objeto que se puede invocar, no es obligatorio, pero bueno, es una instancia más donde podés también reclamar tus honorarios y eventualmente negociarlos en esa instancia, ¿no? En una mediación, es una opción. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Sí, no sé si alguien quiere consultar algo más. Eh, Acá Carla pregunta, ¿podría explicar más sobre intervención inoficiosa? ¿Qué pasa si el juez decide que haya que pagarle a todos? ¿Qué preciso más para apelar? Eh, bueno, a ver, inoficiosa es que no actúa, que no mueve el proceso, ¿sí? O que incluso hasta, yo diría en muchos casos, lo traba, porque son presentaciones que no conducen a nada, que están mal planteadas. No es lo habitual, pero a veces tenemos, lamentablemente, abogados que presentan escritos que son inoficiosos, que no están bien, que no tienen... digamos, que no están relacionados con la actividad procesal de ese objeto, ¿sí? O apelaciones que están fuera de término, que ya no serían juiciosas, o presentaciones digamos, son inconducentes, o lo que fuera. Bueno, ahí el juez es el que tiene que determinar qué valor le da a esas presentaciones. Evidentemente, entiendo que el juez no le va a regular de la misma manera a un letrado que seguramente haga este tipo de presentaciones y no haga una buena defensa de su cliente, que al abogado que active de manera virtuosa y que le permita al cliente defender sus derechos, ¿sí? Pero bueno, entiendo que eso va a depender de la regulación judicial y si eventualmente eh, la regulación parece excesiva. Bueno, obviamente que se puede regular por alta, se puede apelar por alta esa regulación, no habría problema en eso, ¿sí? Bien, bueno, si quieren, volvemos al caso que yo les había planteado, ¿sí? En este caso es el juez de primera instancia que regula honorarios en base al valor del impuesto al acto, en una escrituración. Nosotros somos los abogados de la actora y el condenado en costas es el demandado a escriturar. La letrada de la parte actora considera esos honorarios inadecuados conforme la labor realizada y los apela. Y en esta apelación estima el valor real del inmueble, ¿sí?
¿A ustedes qué les parece? ¿Se puede estimar el valor real en esa instancia, en el momento de la apelación? ¿Necesitan una evaluación de un martillero público? ¿Qué les parece eso? Hola, Doc, ¿cómo le va? No ¿Sobre qué prendo la cámara. se basarían? Sí, Noelia. Perdón, no prendo la cámara porque se me desestabiliza Sí, internet. no hay No sé qué problema, pasa. no hay problema. Yo creo que, o por lo menos por lo que he visto, la mayoría de los juzgados piden tasador si vamos Sí, por el real en apelación. O sea, la mayoría de las cámaras dice, bueno, presente o en, en los agravios o en la apelación o la fundamentación del recurso, sí. pide exactamente que se eleven con a mí me han pedido, o no, en casos que he intervenido han pedido tres, Tres con, evaluaciones. con firma de martillero, Mm, no de inmobiliarias, o sea que hay que abonarlas sí, a esos fines. Después Cámara ha decidido variable. Morón en algunas ha aceptado, San Martín directamente no, sobre el valor al acto. Es dispar el criterio, pero sí han pedido en todas que me ha tocado participar, han pedido evaluaciones hechas por tasadores con firma, o sea, martilleros, perdón, matriculados. sí. Ok, ¿y el resto qué considera? ¿Ahí en qué nos basamos? ¿Con qué artículo estaríamos trabajando? ¿Con el 21? No, acá no es el porcentaje, Ah, sino que es es el el 30 artículo y... 27, ¿sí? ¿Qué dice? Si quieren lo leemos porque bueno, es interesante para tenerlo presente cuando tenemos una regulación. Suponemos, por ejemplo, nosotros no tenemos un convenio, ¿sí? Pero dejamos de intervenir en el expediente, no tuvimos forma de acompañar, quizá. Algunos se apuran en presentar una evaluación, pero no siempre tenemos acceso a una evaluación de un bien. Si nuestro cliente no nos lo quiere facilitar porque ya dejó, suponemos el caso de un cliente que dejó de ser nuestro cliente. Nosotros intervenimos en una etapa y ya no somos más porque nos revocaron el patrocinio. Al momento de la regulación, nos regulan en base al código fiscal o al valor de la evaluación fiscal o el impuesto al acto, pero nosotros no tenemos forma de acceder quizás a esa evaluación, ¿sí? Porque ya dejamos de ser letrados y nunca la pedimos o nunca la tuvimos. Entonces, es el artículo 27 que determina que cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre estos, acá estamos hablando, yo por eso les digo, se trata de un caso de escrituración, ¿no? Porque después vamos a hablar qué pasaría en un caso de una sucesión. Pero cuando es una escrituración, nuestro cliente no es el vencido en costas en principio, ¿no? Porque sabemos que si después el otro no paga, el demandado podríamos reclamarle esos honorarios regulados a nuestro cliente y él tendrá un derecho después de repetir contra el demandado, el que perdió en costas. Pero dice, cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre estos, si no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la evaluación fiscal que aplica la provincia de Buenos Aires en su código fiscal como impuesto al acto en la transmisión de los bienes inmuebles o derechos reales que se incrementarán un 20%. Obviamente que la diferencia entre el valor real y el valor del impuesto al acto es muy grande. Entonces, no obstante, dice el mismo artículo, reputándose estas inadecuadas al valor del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne. En realidad no hay una obligación, según el artículo, y de hecho he tenido fallos donde no se determina un valor, sino que lo estima el propio letrado, de lo que se dará traslado a las partes y letrados intervinientes. Obviamente que ahí sí ya se abre el procedimiento para determinar el valor, si no hubiera acuerdo, si me impugnaran esa estimación al dar yo traslado. Entonces, si yo doy traslado y me impugnan la determinación del valor, bueno, hay que abrir todo un procedimiento de determinación del valor y es probable que si se produce esto, bueno, se tenga que abrir toda esta instancia procesal de pedir una evaluación de un perito de la lista oficial y demás, ¿no? Pero sabemos que
es complicado y que, bueno, demora obviamente el cobro de los honorarios, pero tampoco resignarnos, si es el demandado el que lo tiene que abonar, a percibir un valor muy inferior a lo que correspondería si tomara la evaluación real, ¿sí? Eso en el caso de que el obligado al pago sea, por ejemplo, en una escrituración, el demandado. Ahora, si nuestro propio cliente, ¿sí?, es el obligado al pago, y nosotros no tenemos una determinación del valor del bien, solo acompañamos la evaluación fiscal o cuando hicimos la determinación del impuesto al acto, surge cuál es el valor que se tomaría como base. Bueno, ahí ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál sería la diferencia en un caso y otro? Siendo que nuestro cliente es el obligado al pago. Porque nosotros en el otro notificamos, ¿sí? Acá después lo vamos a ver en ejecución, notificamos la regulación a la otra parte y empieza a correr el plazo y demás, ¿sí? Bueno, si lo apelamos, se va a dar traslado y la otra parte impugnará la evaluación que nosotros determinamos, etc. Ahora, cuando es nuestro propio cliente, que nosotros nos parece que no hicimos convenio, pero nos parece que es insuficiente que nos regulen en base a la evaluación, ¿ahí qué tendríamos que hacer? ¿Qué les parece? ¿Cómo procederían? En la realidad y legalmente, pero bueno, a veces hay formas que son extrajudiciales, ¿no? De negociación o de resolución, que no necesariamente es presentarse en el expediente. Bueno, acá Fernando nos está diciendo que dice presentar una tasación privada, notificar al real, ¿sí? Obviamente que siempre tenemos que notificar y la misma ley, ya lo vamos a ver en ejecución, nos obliga a notificar eh, al cliente en su domicilio real de la regulación. Si no lo notificamos y con la transcripción del artículo, el artículo 54, esa notificación no es válida, ¿eh? Incluso cuando nosotros por lo menos yo lo hago así, cuando notifico personalmente a mi cliente una regulación, por ejemplo en un divorcio, y le digo, bueno, venía a firmarme la notificación de la sentencia y de la regulación, yo transcribo en esa hoja el artículo 54, en el escrito que le hago firmar, para que ya quede y no sea objetada digamos, esa notificación que obligatoriamente tiene que tener la transcripción del artículo 54. Es decir, si no, el juez me la puede impugnar y me dice, bueno, ahora notifique por cédula al domicilio real. O sea, él no la toma por válida en la medida en que no está inscrito o incorporado ese artículo 54 que es obligatorio. Se supone que, bueno, cuando en el escrito lo firma, se está notificando no solo que decimos, bueno, me notifico de la sentencia, y de la regulación, y evidentemente también se está notificando al transcribirlo yo en el escrito del artículo 54 de la ley, ¿sí? Pero, bueno, se produce ahí el problema de qué pasa con nuestro cliente, ¿no? Que tiene una expectativa de pagar quizá en base a un valor fiscal si nunca hicimos un acuerdo o nunca mencionamos el valor real del bien, y cuando lo notificamos de que queremos una evaluación por encima, no nos satisface y apelamos, ¿sí? Una vez que lo notificamos a él, le decimos, bueno, mirá, nosotros estos honorarios los vamos a apelar porque nos parecen insuficientes. Bueno, evidentemente tiene que tener ese cliente la posibilidad, a partir de la notificación de los honorarios, así sea de manera presencial, eh, yo entiendo que lo puede hacer personal o por cédula, siempre es, ¿no? Como que se podría notificar personalmente firmando un escrito, donde yo le pongo como si fuera la cédula, pero él lo firma como que está notificado. Pero suponiendo que fuera por cédula, tiene que tener esa posibilidad de también apelar eventualmente o de tener un traslado para poder plantear que esa evaluación no es adecuada o lo que fuera. Porque no porque sea nuestro cliente tiene que
pierde el derecho también a poder de alguna manera impugnar la evaluación, ¿sí? Entonces ya dejará de ser nuestro cliente, irá con otro abogado para que pueda también, no sé, hacer una apelación por alto, quizá, ¿sí? O determinación del valor por altos, de alguna manera tiene que tener también ese derecho a defensa y por eso la obligación de notificarlo de los honorarios, y que le dé la posibilidad de también plantear respecto de esa regulación una apelación, que ya no va a ser con nosotros probablemente porque hay una colisión de intereses, pero se podrá presentar con otro abogado eventualmente y impugnar esa evaluación o que le parezca demasiado, digamos, cuando nosotros lo apelamos y le dan traslado, bueno, plantear también su propia defensa respecto de los honorarios, ¿sí? Y después, el tercer caso era si debería tener en cuenta, habíamos dicho, bueno, se regula en base, nos habían regulado 20 use sobre 10 millones, ¿no? Regula 20 use. Esa regulación, que es la petición al comienzo, al inicio del expediente en la demanda, es por ese valor y a nosotros nos regulan 20 use, ¿sí? En relación a 10 millones de pesos. ¿Qué les parece? ¿Suficiente? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? ¿Es satisfactoria? ¿Se podría apelar por bajo, por alto? Nadie va a apelar por bajo, ¿no? Los honorarios, pero ¿se podría apelar por altos? Perdón, por bajo, nadie lo va a apelar por alto. Si yo si solo se tiene en cuenta ese monto, sí. Obviamente que sabemos que tenemos que hacer una liquidación antes de la regulación. El juez nos va a pedir que hagamos una liquidación. Nunca se va a tomar en cuenta el monto del reclamo, sino que para regular los honorarios, si todavía, si digamos el valor ya se determinó en una sentencia, pero no se pagaron los honorarios o no se regularon, habrá que aplicar también o tiene que tener en cuenta el juez todos los intereses que se vayan devengando y no podría regular sobre el valor del reclamo, sino que en la liquidación, una vez que tenemos todos los valores, puede incrementarse evidentemente ese monto que el juez tuvo en cuenta al regular, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda a partir de lo que conversamos, quieren hacer algún comentario. ¿Alguna pregunta? ¿Contar algún caso de regulación por debajo de los mínimos legales? Sí, Doc, tengo dos Sí, preguntas, si Noelia, puede sí. ser. La primera ¿es válido un convenio honorario firmado a través de Adobe Sign, por ejemplo? Donde el Adobe Sign o cualquier otra aplicación da una trazabilidad con el domicilio electrónico, obviamente denunciado. Digo, ¿es válido presentar eso ante un juzgado? Yo todavía no lo he hecho, pero como yo trabajo también a veces Sí, no sé, en Mar del la Plata y realidad vivo en es que Vicente López. el tema no es el juzgado, porque el juzgado uno manda siempre una copia, ¿sí? Sí, Eventualmente nunca lleva el convenio real. Entonces, si vos lo subís como copia al expediente, el juzgado lo sí. va a tener por válido probablemente, ¿sí? Puede llamar a ratificar eventualmente en una Ah, audiencia, ok. ¿sí? Para ver si ese convenio tiene validez, pero entiendo que el juzgado, como está acostumbrado a recibir todo a través de copias que uno hace, Ujú. ¿sí? Y nosotros siempre subimos copias que pueden estar firmadas, eh, pero bueno, a veces se puede... Yo he tenido un caso donde se determina que esa firma es como pegada, ¿sí? Sí, Y bueno, piden como que se presente un nuevo escrito, no en un convenio, pero sí un nuevo escrito con la firma de la parte, porque viste que se puede, es como que se mueve, se puede. sí. Bueno, y era Bueno, muy evidente, tenía como, no sé, estaba mal pegado. sí, No, no, era una obviedad, me imagino. ¿eh? Era una Claro, obviedad, me en imagino. definitiva lo puede pegar cualquiera, eso, Sí. la El tema realidad. es que, Vos por ejemplo, yo ¿eh? ahora, por ejemplo, le cuento, tengo dos sucesiones, una de los causantes vivían acá en Buenos Aires, pero la familia vive en Chubut, en Australia, la otra en Córdoba. Digo, ¿cómo firmo un convenio de honorarios? O sea, No, yo entiendo que creo el que el hecho juzgado de va, que, sí, sí, perdón, si vos, por ejemplo, mandás el convenio, la persona lo firma,
A veces se puede, viste como en el ciclo te filman, ¿no? Sí, Cuando estás firmando. Tener algún comprobante extra. ok, Lo firmó y lo mandó por mail, su propio mail, y da sí, consciente. Escribe algo en el mail, no sé. Como que si bien el ok, convenio tiene ok, que ser escrito, hay formas escritas que no necesariamente tiene que ser exclusivamente el convenio. Yo puedo por mail pasar un presupuesto, la otra parte me dice, está ok, te acepto el presupuesto que vos me mandaste o el convenio que me mandaste, ya te mando una copia firmada, o sea, que de alguna ok, manera quede, digamos, corroborado. demostrado, sí, Claro, que se pueda, como vos decís, la trazabilidad de ese convenio. Bueno, lo firmó, me lo mandó escaneado con su firma, me lo mandó a través de su propio mail, ¿sí? Que incluso podemos, habíamos dicho, poner ese domicilio de mail dentro del sí, cuerpo de, ¿sí? Para notificar. Bueno, en el cuerpo del mail, cuando me contesta, me dice que acepta las cláusulas del convenio que acompaña todo eso. Yo creo que eso ok, evidentemente tiene validez, ¿sí? Hay muchas ok, pruebas y aparte tenés el convenio, si no lo tenés firmado de puño y letra, pero bueno, todos los demás, eh, digamos, elementos te permiten darle validez, entiendo yo. Obviamente que siempre lo ok, mejor es la firma hológrafa. Yo sí, cuando hológrafa, firman la ujú, demanda, firman el convenio en el mismo acto. O sea, van ok, juntas. Firmame la demanda y firmame el convenio de honorarios. Al mismo entiendo, tiempo y en el mismo acto, te diría. Porque es la forma de mejor garantizarte vos, digamos que la persona es la que dice ser. He tenido sí, casos de que no firma esa persona. Si ponele llegado el caso, vos decís, bueno, mira, este es el convenio, lleváselo a tus hermanos para que me lo firmen. Sí, bueno, sí, si no llega a ser la firma de alguno de ellos, a ese no le vas a poder cobrar el tal convenio. cual, desconoce y Y listo, vos perdés de vista, me ha pasado con un contrato de locación, ¿sí? Donde mi clienta confió en su, digamos, en la futura inquilina, iba a firmar ella y como garante la madre nunca firmó, le hizo la mm, firma y se lo trajo de vuelta, pero bueno, cuando se hizo la pericia caligráfica, en realidad la garante no había firmado. O sea, es un poco eso, ¿no? De confiar sí, hasta un punto y tratar siempre de que sea presencial, salvo una firma, digamos ok. que Y otra pregunta, me que- pasó justo hoy, em, le iniciamos una ejecución, digo, iniciamos junto a la progenitora una ejecución a un alimentario, a un deudor recalcitrante. O sea, mm, para los que no hacen familia, el recalcitrante es el que constantemente incumple teniendo el dinero y sabiendo que tiene que pagar. Bueno, no sé, con intereses y todo, estamos hablando de más de 20 millones. Ya le pagó a la progenitora y pedí regulación de honorarios, 10 IUs. Para regular, la verdad es que no tengo ni ganas de apelar, vos tenías convenio pero con tu clienta. No, esta es la no, regla, ya los sí, mi honorarios. clienta me pagó el Sí, porcentaje de lo que le hice ganar, eso es un tema. sí, El tema es que, obviamente, como son alimentos, eh, paga el causante, perdón, sí, el el demandado alimentante, del precio de compra, que es el eso sí demandante. quedó claro, puso costas a cargo del alimentante. Ahora, Sí, la regulación para ambas letradas es de 10 IUs. Cuando yo sí, llevo el expediente del inicio y la otra letrada lo inició desde la incidencia. Bueno. Hubo mucho trabajo en la incidencia, no solo el tema de alimentos, sino de la revinculación con la criatura y todo lo demás. mm, Se homologa el acuerdo y cuando sale la sentencia homologatoria, esta resolución. Yo ok. sinceramente me voy a quedar con los 10 IUs, no voy a apelar, pero digo, Ustedes, ahí yo lo que recomiendo es, cuando se hace el convenio con la otra sí, parte, de sí, establecer ahí los honorarios dentro del ok, convenio que vos firmes. Los honorarios, como hacemos en cualquier mediación o donde fuera, que sí, en el mismo convenio determinar que el demandado ujú, o tal persona se hará cargo de los honorarios, de las letradas, en tal porcentaje de lo que es de la deuda o que sí. se termine. El tema es que en alimentos el noventa y Hasta ocho el por 20 lo podés ciento no hacer, quiere pagar. O sea, no claro, quiere pagar. no quiere Entonces dice, pagar. bueno, que decía su señoría.
y acá está lo que decidió su señoría. Sí, Por tengo eso eso. digo, a Yo veces, también y ah, tengo los recalcitrantes, como vos decís, que sí, pudiendo no no quieren pagan. pagar, y menos pagar O- honorarios, ¿sí? no, Eso, que yo no tengo duda que va a pagar, o sea, porque no lo hace porque no lo hace, o sea, por no es una cuestión de voluntad. sí, Eh, pero digo, esta cosa, ¿no? De los juzgados, de no entender el trabajo sí, del obviamente que colega, todas en las definitiva, porque familias, es un como abogado. otros, ¿no? Procesos, tienen mucho trabajo extrajudicial. O sea, no Absolutamente. es homologame este acuerdo. Tal Ese cual, es acuerdo charlar te con puede mi llevar colega, meses de sí, trabajo, sí, ¿sí? Y de hablar con tu cliente, hablar con la letra de la otra parte, hacer reuniones, sí, modificar un borrador que va, que viene, que te cambian esto, que sí, te cambian el otro, que parecía que ya lo tenías resuelto y te lo sí, y vuelven a no, ujú. modificar. Todo eso es un trabajo que no es, mirá, acá está el convenio, lo hicimos. Se supone que hay un trabajo extrajudicial tremendo que, bueno, los jueces aparentemente no lo están evaluando a No, la pero regulación. claro, el tema es que esgrimir esos agravios en apelación, no sé si les pasa a la mayoría de los colegas, este trabajo extrajudicial que también existe detrás de las causas, iba a decirles chupan huevo, perdón por la Ah, expresión de colegio bilingüe, pero la verdad que no les importa. En cámara confirman mm. y listo cuando es así. Hay cosas que son muy obvias, los 4 me ha pasado. Ahí Sí, 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 esos son pero los cuando obvios, son esos son los que hay que denunciar o que uno denuncia sí o sí porque contradicen absolutamente la norma. Ahora, absolutamente. las regulaciones bajas, donde no hay quizás un valor, aunque se podría determinar, porque si vos tenés la forma de calcular los alimentos, ¿sí? Esto es una determinación de alimentos. Claro, como las pautas regulatorias, que son 24 cuotas, se establece la cuota, acá hay un Claro, monto que se exacto. O ejecuta. sea, la forma de calcular no es, existe. Que el juez después no Claro, tenga en cuenta para la determinación de los honorarios el monto, como vos me decís, que te dio varios millones, sí, ¿sí? Bueno, sí, parece insuficiente, pero bueno. sí, pero Te quedan bueno, las cosas de quería la dejarlo. ejecución ahora, te van a quedar. Que Sí, ahí también las cosas de la ejecución no podrían ser menos de 7 IUs. exactamente. Aparte, obviamente, más allá Sí, de que sea en causa propia, vos también deberías percibir las costas de la ejecución. sí, tal cual. Bueno, nada, quería dejarlo porque también Sí, sí, pasa esto de que tenés todo y regulan mal igual. sí, sí. O sea que es así. Gracias. Bien, bueno, no sé si alguien más quiere hacer una consulta. Eh, Hay algunas preguntas más en el chat. sí, no es necesario que el convenio esté de las firmas certificadas por escribano para que tenga. No. A ver, empezamos, no sé cuál era el último que había leído. La compensación económica, como se cobra, se puede pedir en los 20 días. Delia, ¿man? Bueno, la notificación se hace sí o sí por cédula, tanto a nuestro cliente como a la otra parte. Vamos con eso. La notificación a nuestro cliente puede ser personal o por cédula. Nosotros podemos hacer un escrito y nuestro cliente se notifica con su firma en el escrito de la regulación. En ese caso es lo que yo les dije, tendrían que transcribir la, el artículo 54 para que tenga validez esa notificación, porque si no nos lo van a hacer notificar nuevamente por cédula. Entonces, podría ser personalmente en el escrito incorporar el artículo y la persona dice me notifico de los honorarios y eso tendría validez para presentarlo en el expediente, ¿sí? Y a la otra parte, al constituido, le contesto a Anaí, al constituido del letrado de la otra parte. No tiene que ser por cédula, pero al constituido, ¿sí? Eh, la compensación económica, acá nosotros hablamos de mínimos, ¿sí? Un 20% estaría bien, eso va a determinarse, digamos, en que el cliente consienta o no, pero sí, perfectamente podría ser. No es necesario que el convenio esté en las firmas certificadas por escribano, obvio que no. Ese convenio, en definitiva, si hay un desconocimiento, se irá a una pericia caligráfica
pero no es necesario que estén certificadas por escribano. El colegio registra convenios, en el caso de que a alguno le interese quede registrado en el colegio, pero no es una certificación de firmas ni mucho menos, ¿eh? Es como lo que hace el colegio cuando registra los convenios es determinar que ese convenio, que ese acuerdo esté, digamos, correctamente hecho desde la normativa legal. Es decir, que no exceda, por ejemplo, los máximos legales o, bueno, ese tipo de cosas, que sea acorde a lo que la ley establece, ¿sí? Pero no quiere decir que se certifiquen firmas de los intervinientes, eso no. ¿Sí? Obviamente que si en caso de desconocimiento de la firma del convenio, si uno sabe que es su cliente, lo que se puede hacer es pedir en el expediente una pericial caligráfica y eventualmente la tendrá que pagar el cliente si era su firma y negó la validez de la firma o que no era su firma. ¿Sí? Nosotros, el domicilio electrónico puede ser un email simple o debe ser como el que constituimos. Nosotros en el convenio, si lo queremos poner como notificación entre las partes del acuerdo, así como lo ponemos en un contrato de locación, que ponemos como que va a ser válida la notificación ahí, lo podemos hacer. No, en sede judicial probablemente nos pidan que se haga a través de una cédula al domicilio de la parte, al domicilio real, ¿sí? Si la regulación está en moneda extranjera, entiendo que es la determinación de la moneda extranjera. Hoy no hay una brecha grande, no, el valor de la moneda fiscal, el valor real digamos, de la tasación o el valor del dólar, digamos, oficial es un valor que entiendo se debe tomar en caso de que no se pueda, pero también se podría pagar en dólares, ¿sí? Porque si nosotros hicimos un convenio en dólares y no está prohibido cobrar honorarios en dólares, que hasta podríamos facturar en dólares, entiendo que se podría exigir el pago en esa misma moneda o pretender el pago en esa moneda, no necesariamente habría que cambiarlo, ¿sí? De hecho, tengo convenios hechos en dólares que se han presentado ante la justicia, incluso con cláusula penal por el incumplimiento fuera de término, y esa cláusula penal también está fijada en dólares y se aprobó así como está en dólares, o sea, se adeudan dólares. ¿Mm? Eh, no debería ser lo que dice Julieta. Es cierto que en las ejecuciones de honorarios, cuando te presentás en causa propia, regulan menos que cuando designás un abogado para que lo haga. No tendría por qué ser, o sea, que uno actúe de causa propia no inhibe de que le corresponde la regulación tal cual correspondería a un tercer abogado, así que no debería ser. La verdad que no sé en esto, pero no tendría por qué ser. O sea, la ley no establece diferencias. Sí, la primera clase que está grabada, Valeria, no sé cómo tienen acceso, creo que podrían hacerlo. No En sé si está realidad tenemos publicada. que, tenemos que esperar a la finalización del curso y luego lo van a poder ver en el canal de YouTube. Sí. Bueno, y sí, la prescripción ahora es a los 5 años. ¿Sí? Eh, Tengan en cuenta el tema de la notificación, que ya lo vamos a ver para el cobro de intereses, ¿sí? Es decir, si no tengo regulación en un expediente, la puedo pedir. Y se va a regular, si hace mucho que se hizo, bueno, con la normativa del decreto o ley anterior, o si es posterior a esta ley, con esta ley. Pero si yo nunca notifiqué honorarios o nunca se notificó el cliente de los honorarios, yo no le voy a poder cobrar intereses, salvo, o sea, porque nunca lo constituí en mora en realidad, nunca lo notifiqué, nunca se enteró que me debía honorarios, y entonces yo no voy a poder tampoco aplicar intereses a esa regulación. Me voy a tener que quedar con la regulación histórica, sí, en use, lo podré actualizar, pero, o sea, con el valor del use al momento del efectivo pago, pero no tendría ahí derecho a cargarle intereses porque nunca lo notifiqué. Entonces, siempre es bueno notificar lo antes posible. La mora va a ser a los 10 días de la notificación, porque tiene 10 días para abonar, pero a partir de cumplido ese plazo que tiene para abonar, ahí ya se constituye automáticamente en mora si está notificado.
Todo eso lo vamos a ver en la clase que viene cuando hablemos de cómo hacer la ejecución, cómo calcular intereses, etcétera. Y bueno, y cómo seguir cuando no nos pagan. Ya hicimos el convenio, tenemos la regulación, pero así todo no nos pagan los clientes. Bueno, ¿cómo podemos hacer para finalmente poder cobrar nuestros honorarios eh, y bueno, y ejecutarlo si es necesario, ¿sí? Vamos a trabajar todas las opciones posibles, pero muchas veces el único camino es la ejecución, el último, y ya no nos queda más que iniciar un trámite nosotros mismos de ejecución, ¿sí? Así que bueno, si no tienen más preguntas, nos volvemos a encontrar el próximo martes. La clase está grabada, la anterior creo que también, así que Valeria después nos dice cómo la pueden ver, si quieren. Bueno, gracias a todos, los espero el próximo martes y bueno, cualquier duda que tengan en la semana, como les dije en la clase anterior, me pueden consultar y bueno, y si no, nos encontramos directamente y abierta a lo que ustedes quieran plantear. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo martes.